Buenas tardes, hermanos, que Dios nos bendiga a todos y que su Santo Espíritu esté aquí con nosotros y con su pueblo santo. Pueblo santo, como ya sabemos los que estamos aquí, pero también los que nos escuchan por internet, que somos una determinación del Señor. Lo vengo repitiendo muchas veces porque he hablado de su pueblo santo, he hablado de quiénes somos nosotros. Nosotros no pertenecemos a ninguna religión de las que hay bajo el cielo. No somos ninguna iglesia, no somos ninguna secta. Somos una determinación de Dios, algo prometido. Antes que el Señor venga, estaba prometida una palabra de amor y de verdad para ayudar a los hermanos y a las hermanas que están en diferentes doctrinas, en diferentes iglesias. El Señor no nos dejó así. Las iglesias que hay y todas las religiones que hay debajo del cielo no pertenecen al Señor. El Señor dejó su evangelio. Y en ese evangelio que Él dejó no están las iglesias, no están los católicos, no están los pentecostales, no están los testigos de Jehová, no están los mormones, no están los hechiceros, los macumberos, no existen en la Escritura. O sea, el diablo es el que lleva a todo esto que hoy vemos crecido en la humanidad. Las religiones son las que nos separan unos de otros. Y el trabajo que tiene Pueblo Santo es ese, es poder hacer un llamado a la humanidad, aquel que dice que cree en el Señor, pues que le dé el lugar al Señor y no a los hombres. Es un llamado de libertad, porque los cristianos, los creyentes, tienen obligaciones en sus iglesias. En las variadas iglesias tienen obligaciones y están sometidas a cierta enseñanza que no es por el Señor Jesucristo ni es por el Espíritu Santo. Y este pueblo santo nace cuando todo esto está crecido, está maduro. Porque era necesario, dentro de las determinaciones de Dios, este pueblo santo, para hacer un ajuste por el Evangelio a la humanidad cristiana. Porque si la humanidad cristiana estuviera bien, no tendría por qué haber nacido pueblo santo. No podría no podríamos decir que somos la determinación del Señor porque estaríamos mintiendo. Pero el pueblo santo nace porque es la determinación del Señor y tiene que haber un ajuste en la humanidad. El Señor prometió venir a buscar su cuerpo. Y vemos que el cuerpo del Señor no está. Porque de momento que hay variadas doctrinas, unos dicen que el Señor está con ellos, otros dicen lo mismo, y así sucesivamente, el cuerpo de Cristo, por el cual Él murió, está separado, o sea, ni siquiera es cuerpo, porque el cuerpo, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestro cuerpo está unido, porque nuestro brazo no se sale de nuestro cuerpo, y nuestro pie no se sale de nuestro cuerpo. Ahora ellos dicen pertenecer al cuerpo de Cristo,
pero de boca para afuera, porque no pertenecen al cuerpo de Cristo, porque la obra que ellos hacen no pertenece al cuerpo de Cristo. Ellos hicieron su propia obra, porque el Señor Jesucristo mandó a que nosotros teníamos que sobreedificar sobre los fundamentos de los apóstoles. Pero hoy vemos que se nombran apóstoles, se nombran pastores, pero ninguno ha sobreedificado en el fundamento, que ese fundamento es el Señor. El fundamento de los apóstoles era Cristo. El fundamento de los apóstoles era el Evangelio que Cristo trajo del cielo. Porque los discípulos no están. Y Cristo tampoco está. Porque vino, murió y dejó su Evangelio para que nosotros seamos hermanos, siendo muchos, como uno. Y nos dejó una doctrina que nos une, no nos divide. Entonces, por haberse ellos nombrado discípulos, pastores, sacerdotes, obispos, ellos tomaron el lugar de Cristo, pero no tomaron el fundamento que pertenece al Evangelio, que tiene la promesa de la vida para el alma. Entonces ellos hicieron otro, salieron de ese cuerpo, o sea, no están en ese cuerpo porque hicieron sus propios cuerpos. Entonces unos son católicos, otros son testigos de Jehová, otros son pentecostales, otros son brujos, macumberos, todos creen en Dios. ¿Por qué? No me van a decir que los que hacen brujería no creen que hay un Dios. Ellos también creen que hay Dios. Entonces, volviendo al fundamento, ellos no tienen fundamento para poder hacer dos iglesias. Porque en el fundamento que pertenece al Evangelio hay una sola iglesia, que Él amó, que Él dio su vida, que Él la cuidó y le prometió que la iba a venir a buscar. Prometió que la iba a venir a buscar. Y de ahí que nace Pueblo Santo, para tratar de unir a las almas, unir a la hermandad con el mismo evangelio que Jesucristo predicó. Porque escrito está en el capítulo 24 de San Mateo que el evangelio que Él trajo del cielo iba a ser predicado nuevamente, antes que el Señor venga. Así que no es casualidad que Pueblo Santo haya nacido así nomás. Pueblo Santo nace porque es una determinación de Él. Y se llama Pueblo Santo porque es santo. Porque Dios es el que rige este pueblo santo. Y su Santo Espíritu que está. Así que ellos se han dividido, han tomado el lugar del Señor. Ellos tienen el nombre del Señor. El católico tiene el nombre del Señor, pero tiene su doctrina. El pentecostal tiene el nombre de Jesucristo, o sea, el Señor, pero tiene su doctrina. Y así sucesivamente puedo enumerar. Y todas tienen el nombre, pero no pertenecen al fundamento. No están sobreedificando sobre el fundamento de los apóstoles. Porque, como les decía, sobre esos fundamentos tenemos que sobreedificar. ¿Y cuáles eran los fundamentos de los apóstoles? ¿Ellos tenían diferencias unos de otros? Ellos formaron el cuerpo de Cristo, figuradamente. ¿Uno era más que otro? ¿O salió uno y tomó lugar, se nombró él, hizo una iglesia aparte? ¿O todos coincidían en ese evangelio y todos trabajaban para
la cabeza de ese cuerpo que era Cristo? Son preguntas que nos tenemos que hacer, porque el tiempo, ya pronto viene el Señor, porque Pueblo Santo ha nacido. Y ahí sabemos que aparte de las guerras, los rumores de guerra, la peste, el hambre, los falsos profetas que iban a venir y vinieron, que son estos que estoy hablando, que hacen una obra opuesta a lo que está escrito, porque ellos dicen tener la verdad, pero ellos se nombran entre ellos mismos. Y de ahí que ellos se nombran profetas, y de ahí que tienen su doctrina y enseñan a la gente a que crean en ellos y en la doctrina que ellos tienen. Y les dicen que el Señor es con ellos. Y el otro también de la misma manera. Y si uno lee la Biblia, no es así. Entonces voy a continuar el tema de la semana pasada, donde el apóstol Pablo dice que él era celoso en cuanto a lo que él creía, celoso. Cuando entendió el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo empezó a predicar y empezó a enseñar y empezó a instruir. Y de ahí que llenó todas las iglesias de Asia, llenó todo el continente de la palabra del Señor. Así que es nuestro referente el apóstol Pablo, porque el mismo Dios lo puso como ministro para los gentiles. Entonces, vamos a ir repito el texto que nos quedamos la semana pasada, que es en 2 de Corintios, el capítulo 11. La página 208, y dice así: ojalá toleraseis un poco mi locura, empero toleradme, dice, pues que os celo con celo de Dios. Y este celo de Dios yo estuve explicando lo que era. No es un celo malo, no es un celo de odio ni nada de eso, sino que es un celo, en la defensa del Evangelio, en la justicia que el Señor hizo. Es defender. Él tiene celo, tiene cuidado. Le importan las almas por la cual Cristo murió. Y predica una hermandad. Y él mismo decía, ¿está dividido Cristo? ¿Por qué entonces hay tantas divisiones si Cristo no está dividido? Entonces él, que es nuestro apóstol, enseña. Entonces dice en el versículo 2, pues que os celo con un celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Yo estuve la semana pasada explicando esto. ¿Por qué? Porque el padre de ellos era Abraham. Ellos tenían la ley. Entonces eso representaba, el apóstol trataba de hablar con palabras que son bíblicas, pero para darle un razonamiento mejor, superior. Entonces él decía, porque él los quería sacar de esa ley que ya había caducado y presentar a Cristo como el nombre por sobre todo nombre, y presentar, dice, a Cristo como una virgen pura, como algo puro, sano, limpio. Entonces él dice así, que os celo con un celo de Dios, porque os he desposado, dice, a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Tenía que formar a Cristo
en sus corazones. Tenía que despojarlos de esa obligación que ellos tenían con la ley y formar nuevamente a Cristo, que Él había venido y había hecho un trabajo para la totalidad. Entonces les hablaba de esa manera, pero con palabras bíblicas. Marido, os he desposado, dice a un marido, porque ellos estaban como atados, atados a un matrimonio, así, algo que no se puede desatar fácilmente, porque un matrimonio es difícil de desatarse si es firme. Pero él dice que les hablaba así porque los había desposado de un marido, de esa ley, de esas obligaciones que ellos tenían, y le había presentado a Cristo algo como una virgen pura, dice. Entonces dice, más temo, dice el 3, que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos, en alguna manera, de la simplicidad que es en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús hay una simplicidad. El Evangelio es simple para quien lo lee. Para quien se deja llevar, no lo es. Porque para quien se deja llevar por el Evangelio, ven que el pastor habla una cosa y hace otra. Pero en el Evangelio de Cristo hay una simplicidad. Porque si Cristo no está dividido, si Cristo no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros vemos que hay diferencias? ¿Es simple o no es simple? Tantas religiones que hay. En la Biblia ninguna de ellas está escrita. En la Biblia no está el católico, no está el pentecostal, no está el testigo de Jehová, no están los mormones, no están. Ninguno de esos están. Si usted, hermano o hermana, lee la Biblia, va a ver que no están. Ahora, ¿es algo simple? ¿Tiene simplicidad o no? Si uno lee la Escritura, uno lee que a Dios nadie lo vio. ¿Es difícil de entender o es simple de entender que a Dios nadie lo vio? Porque si uno lo lee en la Escritura, va a darse cuenta que a Dios nadie lo vio. Pero ellos han minado la tierra con imágenes para que nosotros adoremos a una imagen donde Dios dice que a Él nadie lo vio. Entonces, ¿es simple? ¿Hay simplicidad en el Evangelio de Cristo o no? Hay simplicidad. Porque si Él dijo que a Él nadie lo vio, que no hagamos imágenes y el hombre la hace, entonces se contradice de algo tan simple. Es algo simple, pero la gente no se da cuenta que es algo simple. Pero la gente no se da cuenta, ¿por qué? Porque están siendo engañadas por estos falsos profetas que entraron encubiertamente, que están escritos, y son los que hacen las diferencias entre uno y otro. Porque cada iglesia cree tener la razón y cree pertenecer al cuerpo de Cristo. Porque ninguna de ellas va a negar que pertenecen al cuerpo de Cristo. Pero el Evangelio dice que tiene simplicidad. Entonces, si tiene simplicidad, nosotros nos podemos dar cuenta que el Evangelio de Cristo no son los discípulos, sino los fundamentos de los discípulos. Los discípulos fueron instrumentos, pero los fundamentos es el Evangelio, no son los discípulos. Entonces ahí es algo simple de poder entender, pero vemos una realidad
reflejada en las iglesias y en las autoridades de las iglesias que dicen una cosa y en la misma cosa que dice tropiezan, se contradicen. Porque ellos dicen que tienen a Cristo. Unos dicen que lo tienen, el otro dice que lo tiene, el otro dice que lo tiene. Y escrito está que iban a venir en su nombre y que iban a decir que el Cristo estaba con ellos. Y el otro así sucesivamente. Y el mismo Maestro, el mismo Jesucristo dijo, no le creas. Entonces, ¿es simple de entender? ¿Hay simplicidad en el Evangelio o no? Pienso que si lo leemos, no es tan difícil. El Señor Jesucristo dijo, un maestro tenéis y todos vosotros sois hermanos. ¿Es simple de entender eso o no? Pero resulta que no estamos hermanados. Ellos no son hermanos. El católico no es hermano del pentecostal, ni del testigo de Jehová, ni del... no son hermanos. Tienen sus doctrinas. ¿Por qué? Porque ellos tomaron el lugar, tomaron el nombre del Señor, no tomaron los fundamentos, tomaron el nombre. Y con ese nombre construyeron grandes templos, grandes iglesias, grandes escuelas, grandes universidades, grandes hospitales, grandes plazas, grandes imágenes, grande todo. Entonces ellos dicen que pertenecen al cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo no puede estar separado, porque uno solo es. ¿Y cómo ellos dicen que pertenecen al cuerpo de Cristo y hay variadas doctrinas? Todos dicen lo mismo. Y nosotros tenemos ejemplo de nuestro propio cuerpo, que nuestro propio cuerpo no se puede separar, así nomás, está unido. O sea que si ellos dicen que pertenecen al cuerpo de Cristo, tienen que pertenecer al cuerpo de Cristo. Pero pertenecer al cuerpo de Cristo, eso es figurado, porque Cristo no está. Lo que nos hace pertenecer al cuerpo de Cristo son los fundamentos. Es la doctrina, es el Evangelio, es la que no se contradice, donde Dios es sí y es no. Entonces vemos que el apóstol se expresaba con esas palabras: os he desposado de un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Porque él los tenía que sacar de donde estaban y colocarlos en Cristo, que era Dios y era el que tenía la promesa para la vida de cada alma. Ellos no la tienen. El hombre no tiene esa autoridad, ese poder. Ese poder es del Señor. Entonces el apóstol les decía: mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia. ¿La serpiente quién es? El diablo, figuradamente. Dice: sean corrompidos así vuestros sentidos, dice. De alguna manera, dice, de la simplicidad que es en Cristo. De la simplicidad que es en Cristo. ¿Qué es lo que estamos hablando? Vamos a ir a los Efesios, el capítulo. Nosotros también, de alguna manera, Pueblo Santo tiene ese trabajo de tratar, de predicar el Evangelio que Jesucristo predicó y de hacer un llamado a los hermanos para la integración, dándonos cuenta que el Señor así no nos dejó. Y el Señor no va a venir a levantar a un católico y va a dejar a un pentecostal. Porque Dios no obra de esa manera.
Ni va a venir a levantar un pentecostal y va a dejar a un mormón. Y así sucesivamente. Tenemos que darnos cuenta que el trabajo de Dios a través de su evangelio no es así. Entonces Pueblo Santo también, de alguna manera, como tiene el evangelio que trajo Jesucristo, tiene al Espíritu Santo y tiene a este ministro que es el apóstol Pablo, también nosotros de alguna manera tratamos, a través de las prédicas, desposarlos de las obligaciones que tienen con las iglesias, de ese marido que los tiene retenidos ahí, y colocarlos en Cristo nuevamente, donde no hace acepción de persona, donde no hay diferencias, donde el Espíritu Santo habla, donde Dios cumple la promesa, donde Él es el maestro. Entonces, de alguna manera también tratando de que la gente salga de esas obligaciones que tiene, desposarlos a través del Evangelio con una palabra de amor y de verdad que tiene el Evangelio de nuestro Señor, tratar de sacarlos y formar nuevamente Cristo en su corazón. Pero no Cristo porque en el sentido de Cristo persona, sino Cristo su doctrina, los fundamentos de los discípulos. Nosotros sobreedificamos sobre los fundamentos de los discípulos, no en los discípulos, sobre los fundamentos que es Cristo. Los discípulos no están. Hicieron un trabajo obediente al Señor a través del Evangelio. No tomaron el lugar de Dios y se lo quedaron ellos, como lo que estamos hablando ahora. Ellos trabajaron con humildad y haciendo un trabajo para el Señor. Así que de eso se trata. Pueblo Santo quiere que la gente salga de las obligaciones de las iglesias. Como desposarlo también de un marido que tienen, que es la iglesia. Porque el Señor no va a venir a buscar la Iglesia Católica, ni la Testigo de Jehová, ni ninguna de esas. El Señor va a venir a buscar el cuerpo que Él dejó. Ese cuerpo pertenece a los fundamentos que Él dejó, que es su doctrina, que es su evangelio. Así que vamos a ir a los Efesios. La página 220, el capítulo 5, y podemos leer desde el 23, versículo 23. Capítulo 5, versículo 23, que dice así. Porque esto es un orden. El apóstol Pablo les dice, porque os he desposado a un marido, para presentar a Cristo como una virgen pura. Algo especial, algo directo de Dios, es el Hijo de Dios. Entonces acá vamos a leer acá, dice, porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Estas palabras las hablan todas las religiones. Ellos creen ser cabeza de Cristo. O sea, dicen que Cristo es la cabeza de ellos, que es la iglesia. Y así los católicos creen que son ellos, los pentecostales creen que son ellos, y así sucesivamente. La cabeza de ellos es Cristo porque ellos son la iglesia. ¿No es así? Entonces, así acá dice, porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, esto es figuradamente, para que nosotros nos demos cuenta que
el marido, si es un matrimonio, el marido es no es el que tenga la autoridad, pero el hombre es el que da la palabra, el evangelio, la mujer no, el hombre sí. Por eso el orden es ese, que el predicador es la cabeza del cuerpo y el Señor es la cabeza de la iglesia. Entonces, dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hace una comparación el apóstol usando palabras bíblicas, porque es bíblico que ni la mujer sin el varón ni el varón sin la mujer, los dos son uno en Cristo, para Dios, ¿no? Cuando se casan, los dos son uno para el Señor. Así como Jesús, como Cristo, es uno con la iglesia. Uno. Esa iglesia la llamó su cuerpo. Pero como les decía hoy, ese cuerpo no se puede fragmentar, y está fragmentado en varias partes. Porque al estar fragmentado en varias partes, no están sujetos a la cabeza que es Cristo. Porque están separados. Unos son de uno, otros son de otro y otros son de otros. Entonces, acá dice el apóstol que tiene que estar unido. Como lo que Dios une en el matrimonio, ningún hombre lo separe. Tampoco puede separarse la iglesia de Cristo. No se puede separar. Pero hoy vemos que está separada, porque todos tienen su iglesia, todas tienen sus divisiones, todas tienen sus doctrinas. Pero ellos dicen que pertenecen a ese cuerpo, pero ese cuerpo no se puede dividir. Es uno solo. Así como nuestro cuerpo no se puede dividir, el cuerpo de Cristo tampoco. Pero vemos que se ha dividido y que no pertenecen a ese cuerpo que pertenece al Señor, que es la iglesia, que Él dejó, que la dejó con sus discípulos, pero dejó su evangelio. Y en ese evangelio tiene que estar fundada la iglesia. No en evangelio de hombre, sino en el evangelio que Jesucristo trajo del cielo. Entonces dice en el 24, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A la iglesia. No dice a las iglesias. A la iglesia, un cuerpo. Figurado, pero un cuerpo. Por eso el Señor nos manda a edificar sobre esos fundamentos, no sobre los discípulos. ¿Por qué? Porque las iglesias que hoy vemos no pertenecen a ese cuerpo, porque están en disensión. Entonces, tendrían que estar sujetas a Cristo, pero no lo están. Porque vemos que no lo están, porque unos son de una religión, otros son de otra, otros son de otro, entonces no pertenecen al cuerpo de Cristo. Pertenecen al nombre de Cristo, pero no al cuerpo. Y el nombre no hereda la promesa, porque como les dije hoy, los hechiceros también creen en el Señor y lo nombran. Y hasta hacen imágenes del Señor. Pero no heredan. Así que, el 25.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, murió, esto figuradamente, ¿no? Murió para limpiarla, porque antes de su muerte estaban todos divididos, estaban todos separados. Él, a través de su muerte, nos unió, quitó las enemistades, los pleitos, las contiendas y puso un nombre que es por sobre todo nombre, que es Jesucristo, a cual se doblará, dice, toda rodilla. Entonces dice, en el 26 dice, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua, por la palabra, por el Evangelio, no por la palabra de los pastores, sino por la palabra del Evangelio. Dice, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? En la simplicidad que tiene el Evangelio. ¿Cómo podríamos entender esto con la simplicidad que tiene el Evangelio? Porque todas estas iglesias dicen que el Señor está con ellas y que el Señor va a venir a levantar a la iglesia de ellos. Pero esa iglesia de ellos se ajusta al trabajo que hizo el Señor. Una iglesia santa, dice, sin mancha y sin arruga, gloriosa, donde vemos a través de las palabras, de la Escritura, las cantidades de faltas que tienen las iglesias, que han tomado el nombre de Jesucristo y no han tomado los fundamentos de Jesucristo, que pertenecen al Evangelio. Entonces, se contradice. No pertenecen. Entonces dice, es más, al estar separadas, porque el Señor figuradamente dice que Él es la cabeza de la iglesia, pero que también es la esposa de esa iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las iglesias que dicen que son del Señor y no se sujetan al Señor, como el marido y la mujer que se tienen que sujetar, que se tienen que respetar, porque pasan a ser un cuerpo, al estar divididos, no pertenecen a ese cuerpo y están siéndoles infieles a Cristo. Porque siendo de uno, unos son de uno, otros son de otro, otros son de otro, no están en el cuerpo de Cristo. Y al no estar en el cuerpo de Cristo, están fuera de ese matrimonio figurado que tendría que ser. Porque la iglesia tendría que ser como un matrimonio sano, limpio, justo. Lo que no quieras para mí, no lo quieras para vos, para el otro. Y vemos que las iglesias, unas tiran para un lado y otros tiran para otro lado. O sea, se han desposado de ese marido que es Cristo, que es su evangelio. Porque Cristo no está. Cristo vino, murió, resucitó y nos dejó su evangelio. Y ese evangelio es el que nos enseña a que nosotros nos demos cuenta que la iglesia es su cuerpo, pero que también Él es la cabeza de esa iglesia, que la cuidó, que la limpió, que es una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, una sola. Y hoy vemos miles. Y la compara con el matrimonio, que sea sin mancha, sin contaminación, algo verdadero. Entonces, al estar separados, no estamos sujetos al marido, que es Cristo. Le estamos siendo infieles, porque por más que ellos nombren a Jesucristo como que ellos pertenecen al cuerpo de Cristo, las obras que ellos hacen no se sujetan a la obra de Cristo, al Evangelio, porque ellos están todos separados, están siéndoles infieles a Cristo.
Porque habiendo tantas religiones, todas nombran a Jesús, pero todas hacen a su manera las cosas. Entonces, fiel es el Señor, pero los demás ¿le están siendo fiel al Señor? ¿Las iglesias que están separadas les están siendo fiel al Señor? Yo estoy casado, tengo mi esposa ahí. Supongamos que mi esposa, por más que me diga a mí que me quiere y que me ama, pero fuera de mí tiene varios hombres, varios maridos, ¿me está siendo fiel o me está siendo infiel? No me está respetando. Por más que ella me diga con palabras divinas que me quiere y que me ama, pero no está cumpliendo. Bueno, las iglesias de la misma manera. Todas dicen ser de Cristo, pero ninguna obedece, ninguna pertenece al fundamento de Cristo, que es el Evangelio. Están todas siendo infiel. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que cuando uno se junta con una ramera, la persona pasa a ser un cuerpo con esa ramera. ¿No dice la Escritura eso? Entonces, si nosotros somos de un cuerpo, por ejemplo, de los católicos, pero los católicos no están sujetos al Evangelio de Cristo, porque no lo están, entonces pasan a ser infieles. Y así sucesivamente con las otras iglesias, con la Testigo de Jehová, con la Pentecostal, con la Mormona, etcétera. Hay millones de iglesias debajo del cielo en diferentes naciones. Pero Cristo es uno solo y su evangelio es uno solo. Entonces, el otro también dice que pertenece a Cristo, pero no pertenece al cuerpo, porque el cuerpo de Cristo no puede estar dividido, y ellos formaron otra división más. Y la gente que va y se congrega con ellos no puede ver estas cosas que nosotros estamos hablando y tratando de dar luz al hermano o a la hermana. Porque el Señor prometió a venir a buscar su cuerpo, y ese cuerpo pertenece al Evangelio. El que no trae este evangelio, dice, el que no trae esta doctrina, no lo recibas, dice el apóstol Pablo, ni le llames bienvenido. Si un ángel del cielo te apareciere, dice, y trajere otro evangelio del que nosotros hemos predicado, dice, no le creáis. Y hoy vemos que se han multiplicado las divisiones. Y la humanidad está dividida. Y todos creen tener la verdad en cada iglesia. Y tienen a la gente ahí. Y todos dicen que son de Cristo. Y Cristo no puede estar dividido en tantas partes como lo han dividido. Así que, figuradamente, lo que no quieras para mí, no lo quieras para vos, para el prójimo, digo. Así que, si Cristo murió por la iglesia, ese cuerpo que Él dejó figurado, y lo llamó su iglesia, y Él se presenta como esposo también de esa iglesia, como el marido de esa iglesia, y ahora vemos que hay varias iglesias. Y unas dicen ser de uno, otros dicen ser de otro, otros dicen ser de otro. ¿Cómo puede ser entonces? Pueblo Santo tiene este trabajo de unidad, de hacer Sé que es un poco engorroso lo que les estoy diciendo o tratando de decir, pero en el Evangelio tiene que haber simplicidad. En mi mujer, si anda con varios maridos, no me está siendo fiel a mí. Y Cristo es el marido, es uno solo.
Y las iglesias son muchas. Les está haciendo infiel al Señor, en alguna manera, para que se entienda. Por eso el apóstol Pablo hace esa comparación para dar luz y mostrar lo que es un matrimonio, cómo tiene que ser y cómo se tiene que cuidar. Y dice, lo comparó con la iglesia, algo lindo, algo santo por la cual Cristo murió. Pero Él también tiene promesa que Él va a venir a buscar su cuerpo. Y ese cuerpo es justamente su iglesia, pero en los fundamentos de los discípulos, no en los discípulos, porque los discípulos no están más. Entonces, ¿qué hizo el diablo, estos falsos profetas? Se nombraron discípulos ellos mismos. Entonces han trasladado esa seguridad que ellos tienen, que son discípulos, de ahí hicieron Biblias nuevas, le cambiaron la palabra supuestamente para que el hermano o la hermana pudiera entender más, cosa que Dios no manda. Y bueno, les dicen que ellos son discípulos, que ellos son profetas, y la gente los ha seguido. Pero el Evangelio no es así, el Evangelio del Señor. El Evangelio del Señor dice que Dios habla y que el Espíritu Santo habla. No nos guiemos por los hombres son mentirosos y son engañadores. El Evangelio del Señor es verdadero. Y por eso el apóstol trataba de usar estas palabras y estas comparaciones para que se entienda. Si ellos dicen ser el cuerpo de Cristo, ¿cómo puede estar dividido el cuerpo de Cristo? ¿Cómo puede estar con oposición de parecer? ¿Cómo pueden decir que Dios está con ellos? ¿Cómo pueden engañar a la gente de tanta maldad? Si no es el diablo que obra en estos pastores que se nombran entre ellos. Así que, hermanos, que Dios nos ayude y nos bendiga y nos dé luz en el entendimiento para poder entender todas estas cosas que están escritas. Ellos creen que les son fiel a Cristo, pero en sus hechos no le están siendo fiel a Cristo. Lo están haciendo infiel, porque hablan nomás de Cristo, pero con sus hechos se contradicen, y con sus engaños y con sus mentiras, con las obligaciones que le ponen a los creyentes, en los diezmos, en las ofrendas. Empiezan pidiendo billetes y terminan pidiendo monedas. Ya hay un abuso muy grande en las iglesias. Que Dios nos ayude a poder echar mano a la Escritura, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es ordenado, que es un caminito solo, no hay varios caminos para llegar a Cristo. Es uno solo y es ordenado. Que Dios nos ayude y nos bendiga, y será hasta el próximo domingo, si Él lo permite.